Es una especie de salto entre ir del oscurantismo, del tabú, de eso no se habla, a ir a una situación que la verdad ha llamado tanto la atención y ha generado mucha polémica. Los folletos que hablaban de cómo consumir droga, que fueron entregados por el municipio de Morón en el marco de una feria que se realiza en el barrio. Sí, un festival cultural y gastronómico que se lleva a cabo allí, y en el lugar se entregó este folleto que generó una fuerte polémica, una campaña llevada adelante por la Dirección de Políticas para las Juventudes en las que se daba consejos o se da consejos acerca de cómo gestionar, bueno, el consumo de porro, incluso de cocaína y de pastillas. Bueno, mucha polémica ha generado esto que sucedió en Morón y que tiene repercusión nacional. Bueno, vamos a ver ahí, porque lo estamos leyendo justamente, habla de porro, prensado no, mejor flores, dice por allí. Cocaína, pastillas, anda de a poco y despacio. Toma poquito y anda viendo cómo reacciona tu organismo. Y después detalles legales, que bueno, son más comprensibles. Dice, si te detienen tenés derecho a tener un abogado, si tenés problemas con las drogas, bueno, comunicate con el teléfono, por supuesto, esto siempre es importante, con el Seronar, con el SAME, bueno, todo muy particular. Pero vamos a saludar a Lilian Jaule, quien es coordinadora del Centro de Asistencia de Adicciones de Río Cuarto, y a Juan Carlos Mancilla, quien es psicólogo y especialista en cuestión de políticas públicas y gestión de adicciones. Allí los estamos viendo. Juan Carlos, Lilian, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, muy buenas noches. Lilian. Hola, Buenas Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, empezamos por Lilian. Lilian, ¿cómo te ha tomado este tipo de folleto con esta explicación que podría llegar hasta parecer una guía de cómo iniciarse en la droga, ¿no? Bueno, en realidad, sin duda que esto debe estar interpretado dentro de las políticas de reducción de daño, que serían las estrategias dentro de los programas de las políticas de salud y de las políticas de adicciones. Hay ciertas malas interpretaciones, sin duda, más allá de que en el informe que se pasa, hablan de que justamente hubo información en la ciudadanía en general antes de la repartida de estos folletos. Lamentablemente esto, y hablan también del abandono o la deserción de lo que es el programa de prevención, también puede ser interpretado como una forma de prevenir riesgos mayores. Por eso se habla de políticas de reducción de daño. Son políticas bastante delicadas para ser interpretadas y también para ser aplicadas, porque de pronto si la población, y en esto puntualmente dirigida a la población de jóvenes, puede ser sentida como apología a un consumo donde los daños son menores. Que esté en el folleto tal cual aquí se informa, las organizaciones que trabajan en la parte asistencial y en la parte preventiva, forma parte también del asesoramiento o de las instancias de asesoramiento para que aquella persona que ha consumido y ha hecho un consumo abusivo o de altísimo riesgo pueda recurrir a esas instituciones. Te comento, Pablo, que en esto, independientemente de que nosotros como Estado tenemos de juventud y donde hemos trabajado intensamente antes de la pandemia y ahora se retoma, en las instituciones educativas no se habla de reducción de daños, trabajamos y seguimos insistiendo y apostando a la prevención en el antes que. Lamentablemente hoy sabemos que se ha naturalizado muchísimo el consumo y en esto también hay que aportar cierta información para que en el consumo se sepa qué se está consumiendo y hasta dónde son los riesgos de este consumo. Pensando desde el alcohol, no solamente de la cocaína, pensando de lo que es el consumo de alcohol. Pero desde la Secretaría de Juventud, articulando con nosotros, el enfoque que se hace justamente preventivo. Claro. Lo que sí, si me permitís esto a modo de cierre, lo que sí en la parte asistencial, que es lo que estamos haciendo desde el Centro Asistencial de Adicciones, lamentablemente tenemos que ir trabajando sobre una política de reducción de daños porque hay casos muy agravados en donde hablar de una abstinencia desde un primer intervención de asistencia
parecería como muy lejanos. Entonces tenemos que trabajar desde la política de reducción de daño. Esto significa ir mejorando dentro de lo que es el gran consumo aquellas instancias que son de altísimo riesgo. Por ejemplo, la mezcla de sustancias, el tema de estando consumido, como por ejemplo tener cuidados en las relaciones sexuales, y eso hablan de política de reducción. Bien, bueno, entonces como para pasar en limpio, hay dos instancias en las políticas públicas, unas que están relacionadas con la prevención, que tienen que ver con anticiparse y evitar que se dé el hecho, y otra que tiene que ver con la gestión de los riesgos o reducir los riesgos una vez que el hecho está consumado. ¿Qué opinión le merece a usted el folleto, Juan Carlos? Bien, sí, creo que fue muy clara, Lilian. Agregaría ahí que las tres patas de la política pública en lo que se refiere a intervenciones es prevención, tratar que aquel que no consumió no lo haga; asistencia, es decir, aquel que necesita ayuda por el tema de adicciones tenga un lugar y una alternativa de tratamiento; y reducción de daños, destinada a aquellas personas que aún, más allá de toda la información que manejan, deciden seguir consumiendo sustancias. Entonces vamos a trabajar para que los daños asociados sean los menores, para sí o para terceros. Lo que pasa que aquí el problema es claramente el ámbito en el cual se da un mensaje de reducción de daños de manera masiva. Las estrategias de reducción de daños tienen que ser claramente dirigidas hacia los usuarios de drogas, ¿sí? Si uno lo pone en un encuentro como ocurrió aquí en Merlo, que me parece que es un lugar muy amplio, donde van adultos, donde van niños, donde van adolescentes, donde no hay ningún tipo de diferenciación entre la población y todos acceden a esta información, se va a dar justamente una lógica lectura equivocada de este mismo folleto, ¿no? Claro. Si yo digo, beba alcohol con moderación, es muy distinto si digo esa frase en un jardín de infantes. Ahí me equivoqué de población destinataria, porque estoy hablando de una población que no consume alcohol y que sería como trágico que reciba esto, que para la otra población de adultos en riesgo puede ser de sumo cuidado. Entonces, me parece, yo en ese sentido sí, sería la crítica que le haría a esta campaña, ¿no? Es decir, por lo que alcanzo a entender, ojo, porque hubo algo muy parecido en la costa también, en la costa atlántica, la provincia de Buenos Aires, en el verano, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde se quiere hacer reducción de daño, pero de una forma tan masiva, claro, hay que pensar si no se van para el lado del daño involuntario también. Claro. Si uno ve las instituciones que trabajan en reducción de daño, tienen esa característica, focalizan bien la población destinataria. La clave es esa, ¿no? El destinatario, que forma parte del ABC de cuando uno idea una campaña de promoción, claramente, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, ustedes son comunicadores y conocen eso claramente. Sí. Está bien. Pensando en esto de que, por supuesto, los técnicos y los que trabajamos en adicciones desde tanto tiempo, nuestro objetivo final es la abstinencia, y en esto es a lo que siempre estamos buscando, pero hay un camino largo hasta la abstinencia, y más sobre aquellas personas que vienen haciendo consumo desde hace tanto tiempo. Entonces, en esto se trabaja justamente esta política de reducción, pero tal como lo explicó el licenciado Mancilla, es focalizado, es una intervención puntual y no globalizada, y dirigida a una prevención universal o un trabajo universal, como ha sido la información esta que sucedió en este evento de juventud, en donde participaban niños y también participaban adultos. Les agradecemos a los dos, han sido tan amables y muy claros, por cierto. Que tengan buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, recordamos entonces que tenemos una encuesta en nuestras redes respecto de lo que ocurrió en Morón. Es el municipio de Morón, donde ocurrió esto, y la municipalidad de aquel lugar es la que entregó los folletos. Bien, bueno, ustedes ya pueden participar de nuestra encuesta. ¿Qué les parece el folleto impresentable o creen que hay que hablar del tema? En un ratito vamos a compartir los resultados.